Ya se ve bien. Sí, Ah, listo. entonces, bueno, empiezo hablando, yo creo. Bueno, nuestros nombres son Sara Ospina y Sebastián Jaramillo. Vamos a presentarles el priming y el framing. Pone la siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a los antecedentes, tenemos como investigaciones y teorías como que le aplanaron pues el terreno para que luego se diera la investigación del priming y el framing. Empezando por en los años 30, las investigaciones sobre la aguja hipodérmica, que nos dice que los mensajes emitidos por los medios de información influyen directamente en los receptores con el fin de manipular. Luego, en los años 50, se desarrolló la teoría de dos pasos, que nos dice que los medios de comunicación utilizan a un líder social para transmitir la información a los receptores y así influenciarlos. Sigue, Sebas. Eh, bueno, en los años 70 surge la agenda setting. ¿Qué es la agenda setting? Es una investigación que pues, sí, se titula El establecimiento de la agenda en función de los medios masivos. Eh, esta investigación es realizada a las campañas políticas de Estados Unidos en los años 1968 y 1972. Dentro de esta investigación concluyen que los medios masivos ejercen una influencia significativa en lo que los votantes consideran cuáles son los temas más importantes dentro de una campaña. Es importante, considero aclarar este tema antes de empezar nuestra presentación a fondo, porque es directamente relacionada. Así que la palabra agenda es como una metáfora para nombrar los temas considerados importantes por los medios. Y no está de más resaltar que aunque el medio no decide por el público qué es lo que se debe pensar u opinar sobre un hecho, sí decide cuáles son las cuestiones que estarán en boca de la opinión pública, y a este conjunto de contenidos se le denomina agenda. Eh, Empezando ya con el tema del priming, dentro de los antecedentes de la teoría está directamente el concepto relacionado a la psicología cognitiva. Dentro de la psicología, a este término se le llama preparación o facilitación, y es un efecto relacionado con la memoria implícita por el cual la exposición a determinados estímulos influye en la respuesta que se da a estímulos presentados con posterioridad. O sea que nuestro cerebro responde a la información más próxima, y por eso es más probable que se recuerde más la información que está reiterada. Es decir, no sé si, pongamos un ejemplo, el último álbum que sacó Bad Bunny, que es Yo hago lo que me da la gana. Si ustedes escuchan a sus amigos que están hablando del álbum, luego van para sus casas y escuchan que lo mencionan en la radio, cuando ustedes vayan por la calle es más probable de que eh, vean cosas del álbum, escuchen cosas del álbum o le presten más atención, y es porque el cerebro se condiciona ya sea de una manera eh, consciente o inconsciente. Lo que pasa ya cuando empiezan a mirar que esto realmente también influye en la política, que es en los años 60, cuando dos tipos llamados Jacobs y Shapiro empiezan a realizar un análisis a la campaña presidencial de John F. Kennedy, que se enfoca en cómo los individuos pueden formar opiniones, toman decisiones y estudian el comportamiento de los candidatos. eh, Empiezan a señalar que el priming puede ser una estrategia efectiva de campaña gracias al al uso cuidado y calculado de la opinión pública sobre algunos temas importantes, con el fin de influir en el modo en que los votantes forman su opinión sobre las cualidades de un candidato. En este estudio, los autores se centraron en las elecciones de ese año, porque en ellas se innovó usando encuestas de opinión pública como parte de la campaña de Kennedy, lo que permitió mejorar su imagen y
y ayudó como en el reporte de evidencias, de evidencias primarias provenientes de los registros y entrevistas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el efecto priming, después de esto, se ha estudiado básicamente en dos momentos. El primero es el modelo general de agresión, que es una mezcla entre la teoría del priming y la teoría del aprendizaje social, que básicamente lo que busca es describir cómo una conducta violenta previamente aprendida puede ser detonada por pensamiento, emociones o estados fisiológicos debido a una exposición a los medios. Esto se dio en 1987, ya que Josephson realizó un experimento en niños, porque supuestamente se dice que los niños son más propensos a caer susceptibles a ciertos estímulos. Entonces, ¿el qué hizo? El tipo cogió una cantidad aproximada de 20 niños y dividió los grupos a la mitad. Lo que hizo después fue que a mitad del grupo de los niños los expuso a contenido violento y alguna característica en especial que tenía este contenido era que todas las acciones antes de ser violentas tenían una previa comunicación por un walkie-talkie, mientras que el otro grupo era contenido normal y todo se relacionaba a acciones desarrolladas mediante un micrófono. Luego, en una entrevista después de media hora de exposición a este contenido, los niños que fueron entrevistados del primer grupo fueron entrevistados a través de un walkie-talkie también y presentaban un carácter muchísimo más fuerte que los demás niños. Él no quedó conforme con los resultados y puso a jugar a los niños un partido de hockey y se comprobó que los niños que estaban siendo estimulados con contenidos de alta violencia tendían a tener un comportamiento muchísimo más agresivo en el campo de juego. Y después, el otro campo que más estudia el priming es la primacía política de medios. ¿Qué es esto? Breve, es el proceso en el que los medios deciden atender unos temas sobre otros y por lo tanto modifican los criterios con los que evalúan candidatos de una elección. Por eso la relación directa con la agenda setting. Algunos estudios han demostrado que existe una dimensión de poderosos efectos mediáticos que van más allá de la teoría y, y en esto se identifica una dimensión agregada como el efecto de primacía, que es la teoría que se funda en el supuesto de que la gente no tiene un conocimiento elaborado sobre cuestiones políticas y además no toman en cuenta lo que sí saben al momento de tomar una decisión política, así que consideran únicamente lo que les llega a su mente más rápido. Esto se comprobó en las elecciones pasadas de los Estados Unidos debido a que un análisis de la población votó por Trump simplemente por el hecho de que al él verse envuelto en tantas polémicas y salir tanto en los medios, la gente, el cerebro de las personas que no tenían información suficiente al relacionarlo con simplemente haberlo visto, votaban por él como por descarte. Y ya eso es todo. Bueno, Framing Theory o la teoría del encuadre dice que, bueno, nos permite comprender cómo es que accedemos a una visión de la realidad a través de cómo nos presentan la información. Bueno, empecemos diciendo que frame en inglés significa marco y que lo que diríamos que es el frame es la información que nos proporcionan a los receptores para comprender el mensaje. Ellos lo ponen con un ejemplo como de un cuadro, a ver, el ejemplo de los cuadros que tenemos en la casa, enmarcando las fotos o las pinturas o lo que sea. El marco lo que hace es delimitar pues lo que está dentro y lo que uno quiere que se vea. Entonces, eso mismo dicen que hacen los medios. Ellos delimitan la información y de esa forma influyen en lo que va a pensar la gente de esa información. Entonces, los elementos para producir el marco de la información según Alvedruda, ¿cómo se pronuncia ese señor? Serían el emisor, el receptor, el texto y la cultura. Entonces, el emisor pues es el que emite el mensaje,
que en este caso serían los medios. El receptor seríamos los que lo recibimos, el texto sería la información y la cultura ya se refiere al significado o al enfoque que se le quiere dar a la información. Entonces, Sebas, pásame a la siguiente diapositiva, por favor. George Lakoff dice que enmarcar se trata de elegir el lenguaje que encaja mejor con lo que se quiere transmitir o el sentido que se le quiere dar. Entonces, el lenguaje es un elemento fundamental en la emisión de esta información según la teoría del framing. ¿Cómo se hace como este tipo de manipulación? Primero, se selecciona y luego se enfatiza. Entonces, eligen la noticia y se enfatiza específicamente en lo que quieren dar a entender. Ellos hacen esto con el fin de reforzar los puntos de vista o la perspectiva que ellos le quieran dar a la misma información. Entonces podemos ver que diferentes diarios tienen una misma noticia y la presentan de formas distintas, entonces la gente termina pensando, los que vieron la noticia en determinado diario quedan pensando de una forma y los que la vieron en la otra terminan pensando de otra. Entonces los recursos también para ayudar a esta manipulación serían las palabras, las expresiones y la imagen. Agregando un video o quitando un video de una noticia se puede cambiar mucho la perspectiva. Agregando o quitando una palabra o expresándose de una forma más agresiva o más pasiva en cuanto a la información. Bueno, ya es la última diapositiva, por favor. Entonces aquí tenemos este ejemplo relativamente reciente, pues del sujeto que mataron y pues la presentan de diferentes formas. En la de Alianza Verde, que es como una corriente más de izquierda, pues vemos que dicen que el asesinato del abogado por parte de la fuerza pública no puede quedar impune, pues directamente están diciendo tienen toda la culpa, esto tiene que pagarse y ponen el ataúd ahí en la imagen. Abajo está la del tiempo, que es el hombre que murió en medio de un procedimiento de la policía con taser. Pues este es como de centro. Sí, no, este sería como más de, no, ¿qué? Esta sería más de derecha, porque mire que no están diciendo que lo mataron ni que fue un abuso, están diciendo un presunto y que es un procedimiento y que era algo como que están dando a entender que era algo que se tenía que seguir de esa forma y pues que falló porque mala suerte. Y en la última están mostrando ya como algo más de centro, que sería que investigan un presunto abuso de la policía, un presunto abuso de la policía en el que falleció un abogado. Pues ahí en la revista Semana solamente pues presentan la información como tal y como es y muestran la imagen directamente lo que es. Entonces, en sí lo que nos dice esta teoría es que los medios deciden lo que será y lo que no será una noticia. Listo, ya. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, yo creo que estamos todos acá. Sí, estamos todos acá. Alejandra, Carolina, David, Jairo. Todos. Sí, sí. Sí, aquí estamos. Obvio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Preguntas, inquietudes con teoría del efecto framing. El efecto framing lo conocen como teoría, también lo llaman efecto. Entonces, ¿qué inquietudes, preguntas, comentarios tienen ustedes, muchachos, para que le hagamos a los expositores y conversemos con ellos? No hay ninguna pregunta. No. No hay ninguna. ¿Todo entendido, muchachos, entonces? Recuerden, si no hay preguntas, comentarios, estamos como por sentado que entendimos lo que nos expusieron.
Fuera de eso también interesante, Alejandro, te voy a dar la palabra, discúlpame algo. Bueno, es interesante este análisis de contenido bueno, también de forma. Es un asunto también muy desde la forma, con un suceso, un acontecimiento local reciente. Me pareció curioso como el encasillamiento en los posicionamientos, digamos así, ideológicos o incluso políticos de los medios, ¿cierto? Lo cierto es que que resalta la verdad, pues me parece interesante el análisis con a partir pues, de estas tres imágenes, del cubrimiento pues, de este acontecimiento nacional. Sí, Alejandra. No, profe, pues iba a decir que todo me había quedado claro y que lo que mencionaba el compañero Sebastián al inicio, de, de que uno, por ejemplo, está buscando algo y lo empieza a encontrar en todas partes, por ejemplo, el álbum, lo que mencionaba el de Bad Bunny, uno lo empieza a ver en todas partes, pero también esto sucede mucho con las redes sociales. Claro, pues que ahí está influido el algoritmo y todo ese cuento, pero también sucede mucho ahí, se presenta mucho en las redes. Muy bien, claro que sí. Voy a rescatar o a redondar varias cositas. Bueno, el priming también se tiene muy en cuenta como esas informaciones, mi compañero nos comentó, lo previo o lo aprendido que tenemos nosotros, que eso también que es inculcado y que eso prima, perdón, en las percepciones y en las interpretaciones que nosotros hacemos de diversas cosas en materia de comunicación y medios, pues desde luego que tienen que ver con esas lecturas, esas interpretaciones de lo que vemos, de las representaciones de la realidad. Al fin y al cabo, eso es lo que hacen los medios de comunicación, ¿cierto? La relación, hay una triada, algunos establecen que hay unas diferencias y otros ahí otros investigadores establecen que son como complementarias las siguientes teorías: agenda setting, efecto framing y prime, ¿cierto? Entonces, la agenda setting, recuerden que como la premisa general que se nos queda dentro de la agenda setting es esa organización jerárquica de la información por parte de los medios, que también hay una agenda no solamente de los medios, sino del público, de la opinión pública. Y al articular el framing y priming precisamente a esa construcción de los hechos, no solamente son noticiosos, por lo general se han analizado desde esa perspectiva, desde lo periodístico. Lo cierto es que estos, por ejemplo, estos encuadres que nos menciona por acá Sana, también sirven para dar un enfoque a la información que se nos es emitida o se nos presenta en los medios de comunicación. De otro lado, hay unos cuadros interpretativos o unos encuadres, esos enfoques de interpretación también dados por las audiencias. Es decir, es como casi si estuviéramos condicionados o tuviéramos metafóricamente unas gafas para leer, comprender e interpretar el mundo o la realidad a partir de lo que consumimos de los medios de comunicación. Entonces ahí también vemos como una doble vía, ¿cierto? Y finalmente ese priming que juega un papel preponderante en este proceso de lectura, de interpretación, de comprensión, porque, a ver, el priming es un elemento que fue trabajado fuertemente en la psicología social y que ese concepto luego se incorporó a los estudios de comunicación. Recuerden que algunas de las teorías que hemos venido viendo, las que vimos en teorías de la comunicación, todo lo que rodea los estudios de comunicación, lo que comúnmente conocemos como escuelas o teorías, son transversales, algunas de ellas en otras disciplinas. En este caso, el priming se apoya mucho, como les vengo diciendo, en la psicología social. Y que ese concepto entonces fue trasladado a los estudios de comunicación para mirar como desde la parte cognitiva o perceptiva cómo opera en la lectura, interpretación, comprensión de lo que la gente consume en los medios de comunicación, ¿cierto? Muy bien, eso es eh, el priming y el priming son interesantes en la medida en que, miren en el contexto en el que se dieron.
todos fueron por allá en estudios de audiencias, algunos de ellos muy cuantitativos también en Estados Unidos, y que hoy por hoy, y por ejemplo, a partir de este análisis más en la actualidad, todavía vemos reflejado esos efectos de encuadre, ¿cierto? Y otros de atención, que inciden en nuestras lecturas, en nuestras comprensiones, en nuestras interpretaciones de diversos hechos y acontecimientos, sean noticiosos o no, ¿cierto? Bueno, ¿algún comentario, pregunta? Ustedes, chicas, Sara y compañero, Sara y Sebastián, de casualidad en la consulta, en la consulta de información y por ende, pues como en la selección de ciertos recursos para ilustrar la exposición, de pronto vieron algún material relacionado con la explicación en términos de experimento con el priming. O sea, desde la psicología, para explicar un poco cómo funciona el priming, o no, solamente pues esta información que nos presentaron ustedes. Pues mira, Profe, dijo lo del experimento que hicieron con los niños, pero yo la verdad no encontré ningún experimento con el framing. Muy bien. Sí, Sebastián. sí, profe, pues yo estuve como estudiando varias cositas respecto a la psicología cognitiva del tema. Sí. Ah, ok, bueno. Yo Tengo quería. ahí varios videitos que pueden funcionar. Bueno, sí, hay un recurso que me parece muy interesante también dentro de la explicación de la psicología social, donde se explica el priming con algo que muy seguramente ustedes se van a sorprender. Entonces les estaba preguntando eso, era por si de pronto lo habían visto, para yo presentárselos en estos momentos, de ilustrar un poco también el framing. Me parece que el framing, el encuadre como tal lo entendemos, y refiere a un enfoque en el cual, dado por ejemplo con estas imágenes que tenemos acá, desde luego que se observa una mirada muy particular, ¿cierto? Una mirada muy particular al acontecimiento, ¿cierto? Que eso lo conocemos también dentro de los criterios que establecen las políticas que se, que se construyen, por ejemplo, en los consejos editoriales, en los consejos de redacción, a la hora de redactar, escribir algo y comunicarlo a la opinión pública. Que eso, les recuerdo, no es malo, eso siempre se hace, son como filtros, pero también esos filtros, a su vez, van direccionando y delimitando la información. Entonces, tiende a producir estos efectos, ¿cierto? El priming, entonces les quiero presentar lo siguiente. Dejamos de compartir pantalla, chicos, por favor, para yo compartirles por aquí pantalla y vamos a ver esta explicación que es desde la psicología social, a ver qué más nos arroja en relación a la comunicación, ¿cierto? Y los medios. Entonces, les comparto pantalla y vamos a ver este clip. Empezamos, estamos a punto para vivir, recordamos a Mahatma Gandhi. Esta frase decía así: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán así en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Gran frase de Gandhi. Pero nos vamos a centrar hoy con Patricia Ramírez en las palabras y el efecto que generan, el llamado efecto priming. Bienvenida, Patricia. Hola, Eli. ¿En qué se basa? Sí, mira, el efecto priming en español es el efecto primado y tiene que ver un poco con la memoria implícita. Asociamos una serie de palabras o a una serie de estímulos, hacen que en un futuro, cuando nos presenten esos estímulos otra vez, los asociemos a una serie de palabras o de respuestas que damos. Vamos a ver, con un ejercicio práctico va a quedar clarísimo. Así que yo te voy a pedir a ti que pienses en un número y a la gente que nos está escuchando también. Vamos a pensar todos en un número del 1 al 9. Ajá, ahí está. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Pues ese número que hemos pensado del 1 al 9 lo multiplicamos ahora por 9. Ese número por 9. Ajá. ¿Vale? ¿Ya? Vale, seguramente esa multiplicación nos da un número de 2 cifras, como puede ser 36
o cualquier que sea. Entonces vamos a sumar esas dos cifras para convertirlo en un solo número, que sería 3 más 6, por ejemplo. Ah, ya está. ¿Ya? Tenemos la suma, nos hemos quedado con un dígito. Y a ese dígito le vamos a restar 5. ¿Vale? ¿Vale? Vale, ahora nos queda un número. Y vamos a buscar la letra del abecedario que corresponde a ese número. Para el número 1 sería la A, para el 2 sería la B, para el 3 sería la C. Pues ya la tengo. ¿Lo tenemos? Vale. Pues buscamos un país que empiece por esa letra. ¿Sí? Ay, careta. Y un animal que empiece por la letra siguiente, la que venía después de la letra del país. ¿Vale? ¿Has pensado en Dinamarca y elefante? ¡Guau! Sí. Y seguramente a mucha gente en su caso también, porque el ejercicio numérico que hemos hecho a todo el mundo le da 9. Y cuando a 9 le restamos 5 nos da 4. Y eso nos lleva a la D. Cuando decimos la D, normalmente los europeos pensamos en Dinamarca, porque es el país más fácil, está Dubái, pero es el país más fácil. Y cuando decimos la siguiente, toca la E de elefante. ¿Por qué decimos elefante y no decimos erizo, escorpión? Podríamos haber dicho unos cuantos. Exacto. ¿Sí? Bueno, pues este es el efecto de priming. Cuando aprendemos a leer de pequeños, todos nos dicen que la E de elefante, y vemos el elefante enorme con la E. Entonces, de pequeños hemos asociado que la E es de elefante. Entonces, cada vez que aparece ese estímulo, solemos decir la palabra elefante. No es magia, es el efecto de priming. Ahora ya lo voy pillando. Pero ¿qué efecto tienen las palabras en nuestro comportamiento? ¿Pueden llegar a marcar nuestras vidas? Pueden llegar a marcar nuestros sentimientos y nuestras emociones, que eso es importante. Ahí vamos a hablar de otro experimento. John Bark en 1966 hizo un experimento a partir del cual se le dio esta importancia al efecto de priming. Cogió a 2 grupos de estudiantes y a cada uno le dio palabras sueltas. A un grupo, entre esas palabras sueltas, habían términos relacionados con la palabra vejez. Viejo, antiguo, enfermedad, arrugado. Y tenían que formar frases con esas palabras. Y después de este ejercicio de formar frases, se les midió el tiempo que tardaban en recorrer un pasillo largo. Bueno, pues se descubrió que aquella gente, aquellos alumnos que habían construido frases con la palabra vejez, o que llevaba implícito la vejez, caminaron por el recorrido mucho más lento. O sea, el efecto priming tiene incluso un sentido, un efecto inconsciente en nosotros. El hecho de trabajar con palabras relacionadas con la vejez hace que nuestro cerebro luego enlentezca nuestros movimientos. Las palabras tienen un potente efecto sobre nuestros sentimientos y nuestra forma de comportarnos. Así es, ¿no? Formamos en nuestro imaginario colectivo. Es muy interesante porque tú imagínate cuando tú vas a una entrevista de trabajo, cuando tienes una competición, la manera en cómo te hablas a ti mismo va a condicionar tus emociones, ¿no? El hecho de pensar, estoy preparado, soy competitivo, estoy fuerte, vamos arriba, yo puedo con esto, va a hacer que el cerebro se crezca y tenga un poquito más de agresividad que si me hablo de otra manera. Pero también conseguiré tranquilidad o sosiego cuando yo me hablo de forma relajada ante una situación donde necesito tranquilidad. Es decir, que nos hemos de automotivar. Nada de, ay, no puedo. Exacto. Sí que puedes. Sí que puedes, sí. El poder de las palabras puede cambiar tu vida. Son los puntos que nos trae de una manera gráfica hoy, Patricia. Vamos a ver lo que llamamos en psicología la tríada psicológica. Y si entendemos esta tríada psicológica, la mayoría de las personas serían capaces de cambiar sus emociones. En psicología tenemos 3 conceptos importantes. Los pensamientos. Y por pensamientos también entendemos lenguaje, porque el lenguaje es pensamiento verbalizado. Pensamiento es todo lo que me pasa por la cabeza. Puede ser un pensamiento profundo sobre estar pensando en la existencia de la vida o un pensamiento sencillo como puede ser que vamos a comer hoy. Luego tenemos emociones, la E de emociones. Emociones es todo lo que sentimos, alegría, tristeza, celos, rabia, envidia. Y la C es de conducta o de comportamiento. Si estuviésemos hablando de ejercicio, pondríamos ejecución deportiva. La conducta es todo lo que hacemos. Bueno, pues esta tríada está relacionada entre sí, pero de una forma bidireccional, en un sentido y en otro. De tal forma que si las personas cambiamos cualquiera de las 3 variables, también influyen las otras. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si yo llego nerviosa y tengo un pensamiento negativo? ¿Qué mal he hecho la entrevista? ¿Cómo he podido hacerlo así? ¿Me he equivocado? Y practicara una técnica de relajación. Bueno, pues conseguiría estar más tranquila y también cambiaría mis pensamientos. Tranquila, tendrás otra oportunidad. Lo cierto es que de los 3, el pensamiento es algo que nosotros podemos manejar o modificar. No es fácil, pero lo podemos entrenar. Todos los pensamientos que nosotros tenemos en el cerebro los podemos elegir. Lo que ocurre es que muchas veces saltan de una forma tan automática que pensamos que somos así. Yo es que soy negativo, yo es que soy catastrofista. Y no nos damos cuenta que podemos modificarlo cada vez que queramos. La forma en cómo nos sentimos, la ansiedad, depende casi siempre no del entorno, no de lo que ocurre fuera,
No es el tráfico el que me genera ansiedad. Lo que me genera ansiedad es la interpretación que yo hago del tráfico y lo que me digo a mí mismo. Si voy en el coche pensando, fíjate, Patri, que no vas a llegar, ¿cómo vas con este tiempo? Mira que me lo avisé. Sabía que había tráfico y yo he salido con el tiempo. Es que siempre calculo mal. Si me voy hablando de esa manera, si me relaciono conmigo de esa manera, lo normal es que se dispare la respuesta de ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy utilizando palabras que generan estrés. Estoy creando una amenaza a mi alrededor para al final llegar cuando tenga que llegar. Es vicioso de Exacto. conceptos negativos. Entonces, si nosotros queremos aprender a gestionar nuestras emociones, además de practicar técnicas como, bueno, pues, el ejercicio, descansar, tener un ritmo de vida adecuado, meditación, visualización, tenemos que cambiar la manera que tenemos de hablarnos. Si tú aprendes a hablarte de una forma apropiada a la situación, también cambiarás la emoción. Y cada situación requiere una emoción determinada. Antes decíamos del deporte. Seguramente yo no puedo entrar a un partido pensando que, Patricia, completamente tranquila, relájate, que no pasa nada. No, tengo que entrar diciendo, Patri, venga, con todo, ¿eh? Has entrenado bien, estás preparada, vamos al límite, vamos a darlo todo, es tu momento, disfruta. En el momento en que me hablo de esa manera, mi cerebro entiende que hay algo por lo que luchar y me vengo arriba. Entonces, tenso la musculatura de forma apropiada, me motivo y estoy preparada en estado de alerta para poder hacer un buen partido. Pero hay situaciones que requieren emociones más relajadas. Una entrevista de trabajo. Si no malo, ¿eh? Si no tenemos momentos para todo. O relacionarnos con personas que hay gente que le genera tanta ansiedad. Entonces, el hecho de que yo piense, voy a disfrutar de la conversación, preguntaré a la persona cómo está su familia, luego contestaré sobre cómo va mi trabajo, intentaré comer de forma despacio, acompañarlo con la bebida, reírme y pasarlo bien. El que yo me prepare para eso hará que de alguna forma pueda vivir esa experiencia con esa emoción. O sea, que hemos de utilizar esas palabras siguiendo este PEC. ¿No? Me quedará aquí también en mi mente. Y grandes estos experimentos que nos ha comentado Patricia. También estoy en apunto para vivir. O sea que, así, ¿no? Debemos actuar. Si tú eliges las palabras apropiadas, lo normal es que condiciones también las emociones. La manera en cómo te hablas a ti mismo y cómo te relacionas con tus pensamientos hará que sintamos también de una forma mejor. Vamos a sentir mejor. Nos queda una semana. Muchachos, si vimos bien, escuchamos bien. ¿Lo habían visto? No, profe, pero tiene mucho que ver con el PNL y todo esto de las palabras, las palabras tienen poder en la mente de las personas y uno se puede programar. Bueno, sí, ahí hacen un énfasis pues, de la programación neurolingüística. Sí, interesante, esas son unas explicaciones de la psicología propiamente. Yo creo que nos conviene trasladar esto a nuestro escenario de la comunicación. Al fin y al cabo también no podemos dejar de lado lo que es el lenguaje, ¿cierto? O propiamente la utilización de términos y palabras. Noten ustedes entonces en ese sentido que si trasladamos esto en materia de medios de comunicación, informaciones, etcétera, ¿qué encontramos nosotros y cómo eso condiciona también las percepciones y los comportamientos de las personas? ¿Cierto? Lo destacable aquí también es a partir de ese ejemplo tan simple no sé si ustedes lo hicieron, pues verdad, quería saber cómo es. A medida que al principio, cuando ella propone pues el ejercicio de los números, de ubicar un país con la letra, en fin, lo fueran haciendo ustedes, se dieron cuenta de algo. Sí, yo lo hice y me dio D y E. Por lo general da eso, ¿cierto? No sé si pensaban en los mismos países. Sí, Dinamarca y elefante. Y es muy claro lo que ella nos dice, y es que, a ver, todo este asunto, muchachos, de la percepción humana y cómo opera esto en la comprensión y la interpretación que nosotros hacemos de diferentes cosas en diferentes ámbitos de la vida, de lo más cotidiano a lo más complejo. Desde luego que eso tiene que ver precisamente en cómo nosotros, a partir de las representaciones, que al fin y al cabo es eso, que nos hacen los medios de comunicación, pues nosotros estamos elaborando diversidad de significaciones, porque eso obviamente que estamos consumiendo, y que eso también lo articulamos, lo juntamos, lo entrelazamos con esas preconcepciones que tenemos, ¿cierto?
y que hoy por hoy ese priming también y llevado a casos muy, de pronto un poco más específicos y más en la actualidad, también podemos encontrar ciertas explicaciones en comportamientos sociales, en percepciones colectivas, frente a diversos sucesos y acontecimientos que están ocupando eh, eh, gran atención en la opinión pública, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo interesante de lo que se nos dijo aquí, del framing y el priming, es que por un lado, si el framing tiene que ver o se ha trabajado desde la comunicación, desde ese enfoque o ese encuadre o enmarcamiento de la información, también tiene que ver con unos encuadres o enfoques de referencia que nosotros construimos dentro de nuestras percepciones, y a su misma vez, esas percepciones también tienen explicación desde ese primado o desde ese énfasis en el cual cada uno de nosotros, a partir de lo psicológico y lo cognitivo, vamos haciendo lectura, comprensión, interpretación de todo esto que nosotros vemos y interpretamos, consumimos más bien de los medios de comunicación, ¿cierto? ¿Qué otras preguntas, inquietudes, comentarios tienen frente a este muchacho? A ver, que pueden compartir por el chat, yo voy leyendo para que hagamos discusión y ya luego continuemos con la siguiente exposición. A James Vicari, no sé cómo se pronuncia, no sé quién es. Con el mito de los mensajes subliminales, él introdujo algunos frames de Coca-Cola en la película Picnic. Claro que luego se le tomó como un farsante, pero es interesante ese intento por de alguna manera predeterminar la mente. Yo tenía entendido que hubo una serie de ejercicios de carácter publicitario, sobre todo en el cine, en su forma convencional como lo conocemos, cuando el cine era considerado incluso un medio de comunicación. En algunos cuadros, en algunos frames, se introdujeron unos cuadros de Coca-Cola y se dice pues que el efecto que esto generó en unas personas al finalizar la proyección fue que les ocasionó sed, ¿cierto? Pero la verdad pues es algo que he escuchado, no tengo una referencia como más científica frente a eso. Lo cierto es que se han experimentado desde lo visual con esto y también dentro de esto que llaman publicidad o mensaje subliminal, más que todo, no es que sean como cosas escondidas por allá como comúnmente la gente lo relaciona, sino que tiene que ver con aspectos más desde la sugerencia, desde el mismo mensaje. Esto se ve muy reflejado propiamente en campañas de tipo publicitaria o mediáticas que trabajan asuntos que aluden, por ejemplo, a estereotipos, ¿cierto? O en el mismo caso del cine propagandístico en el periodo de las guerras mundiales. Tuvo que ver mucho esto, porque recuerden que el priming, perdón, lo que está jugando básicamente son con unos impulsos emocionales basados en el estímulo-efecto, estímulo-reacción, muy parecido al conductismo. ¿Recuerdan ustedes el conductismo? El conductismo, pues se lo conocemos en la actualidad como una corriente pedagógica, que es muy basada obviamente, cuando recuerden, les mencionen ustedes por ahí conductismo, o lo lean, o se los digan, hacen más referencia a lo que es estímulo-respuesta, ¿cierto? Y que eso fue llevado pues al escenario de la educación, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por consiguiente las relaciones docentes-estudiantes, en fin, una plataforma pedagógica interesante y que también, pues, también es como lo más, un poco satanizado en términos, o estigmatizado en términos de que, como está tan basado en los estímulos respuestas, entonces, básicamente es someter al individuo a un escenario de control y manipulación, ¿cierto? Entonces también tiene como esa connotación en ese sentido. Entonces, lo cierto es que trabajando este asunto del priming, por ejemplo, en la propaganda, en la propaganda de guerra y todos estos
despliegues de tipo comunicacional y publicitarios también tuvo que ver mucho este efecto del primado, por ejemplo, ¿cierto? Porque era la movilización de las personas en términos de sus percepciones a partir de unos estímulos en términos de que cómo hace que un presidente, un Estado, una nación movilice a su pueblo, a su ciudadanía, a entrar en una guerra, cómo se trabaja ese tipo de cosas, ¿cierto? Y eso apelando a diversidad de recursos, como lo mismo diciendo incluso el de los publicitarios, para potencializar pues como mucho de todo este asunto del efecto priming. Quería pues entonces hacer como énfasis en el priming, porque el efecto priming pues el cual creo que nos lo había quedado muy claro, y el priming también lo quería también enfatizarlo un poco desde ese aspecto de la psicología. Muy bien. Muchachos, preguntas, inquietudes, comentarios finales frente al efecto priming y priming. ¿Todo claro hasta ahí entonces? Muy bien, Alejandro. Sí, profe, todo muy claro. Muy bien, Javier. Listo, compañero. Bueno, entonces les cedo la palabra a los otros expositores. Nos van a hablar de... Ya estamos por aquí. Sí, señor. El flujo de la comunicación de dos pasos o pisos. Bueno, muy interesante también lo que vamos a hablar, muchachos. Nos van a aparecer unos personajes muy interesantes y en estos días los vamos a retomar con profundidad. Listo, ya nos vamos a dar cuenta de quiénes son. Compañeros, ¿estamos entonces por acá? Sí, señor. Listo. Les cedo la palabra a ustedes entonces. David, ¿vas a colocar la presentación, por favor? David, pone la presentación, por favor. Santiago, no hay ningún David conectado. Yo no lo veo. David Mejía, Sí, David Mejía está conectado. pero no sé si está por acá, tiene inconvenientes con conectividad. David, ¿está por acá? Bueno, entonces yo les voy contando de qué se trata y enseguida que él llegue, pues ponemos la presentación porque yo estoy conectado desde mi celular, entonces se me dificulta un poco para poder colocar la presentación. ¿Listo? Listo, compañero. Listo, entonces, bueno, compañeros, mi nombre es Santiago Varela y mi compañero que es David Mejía, ¿cierto? Nosotros nos tocó lo que es la teoría de los flujos de la comunicación de dos pasos o dos pisos, ¿cierto? Esta teoría nació gracias a la financiamiento y una investigación para ver cómo se comportaban las personas mediante unas elecciones electorales que fueron en Estados Unidos en 1940 por Nicky y Rosenberg. No sé si se pronuncia así, ahí me disculpan. Mediante estas elecciones comenzaron como a investigar sobre este proceso, ¿cierto? De esta teoría, que lo que principalmente hace es brindar una información a unos líderes, a unas personas en específico, y ellos ya replican la gran información y ponen como su granito, ¿cierto? Como de lo que conocen. Estos líderes de opinión son muy importantes para estas elecciones, ya que con esto se pudo evidenciar que mediante información, boletines, imágenes y diferentes cosas se puede influenciar a las personas para que decidan por quién votar, en este caso, ¿cierto? Un líder es muy importante y debe tener ciertas recomendaciones, que sea una persona reconocida, ¿cierto? Es algo muy importante, ya que nosotros nos vamos a guiar pues, por quién es. Si es una persona reconocida, vamos a confiar más fácil en esa persona que en otra persona que apenas está apareciendo en el medio y que no sabemos si tiene mucha influencia o no, ¿cierto? Algo también muy importante de un líder es que tenga conocimiento del tema. Es algo muy
primordial para poder ser un buen líder en diferentes campos. Si es en la política, para poder saber, tienen que saber de política, conocer lo suficiente para poder ser un líder de opinión, ¿cierto? Como por ejemplo, podemos poner a Daniel Calde. Santiago, que te interrumpo. Santiago. Sí, dime. Me acaba de llegar el correo del compañero con la presentación, entonces voy a presentar y si quiere pues ponemos la primera diapositiva como para que los compañeros vayan leyendo también, ¿le parece? Listo, puedes ir colocando y le vas pasando como para que los compañeros vayan teniendo la información. Tú me Igual, dices, al final de la presentación tenemos un video, por si quieres irlo cargando de una vez como para que ahorita no tengas ningún problema. Claro que sí, yo lo proyecto, entonces tú me dices, por favor pasa, así sucesivamente, ya lo Listo. Bueno, ahí están los dos nombres de los dos personajes de las elecciones de 1940 en Estados Unidos, que fueron como con los que comenzamos, como ya con todo este tema de la investigación del flujo de dos pasos, ¿cierto? Profe, puedes avanzar otras dos cositas. Hola. Hola. Hola, David. Ya me pueden escuchar. Bueno, entonces les voy a hablar sobre Lazarfelo. ¿O va a seguir Santi? No, podemos seguir ahí con la parte de Paul, que es alguien importante pues como en el tema del conocimiento de dos pasos. Listo. Entonces, Lazarsfeld nació en Viena el 13 de abril de 1901 y murió en Nueva York el 30 de junio del 76. Él fue un sociólogo austriaco y fue uno de los primeros en hacer la investigación de comunicaciones. Ahí se resalta mucho que fue como el primero en diferenciar investigación administrativa y administración crítica. Él estudió como las elecciones de 1940, donde fueron como publicadas varios estudios y las elecciones de... Espérenme en un momento que tengo problema con la comunicación. Él estudió como las elecciones presidenciales de 1940 y fue publicado como el estudio de él, y en 1944 reveló la información de los procesos que era muy posible que influenciaban psicológicamente y socialmente a todos los votantes. Ahí como que se definían muchas decisiones y toda la gente pues miraba que en el estudio descubrió un proceso llamado liderazgo de opinión. Él concluyó que existe un flujo de múltiples etapas de la información y de los medios de comunicación. A las personas que les sirven como líderes de opinión, ellos son los que están principalmente con toda la información y así le llegan a otras personas que son como toda la masa social y se dejan influenciar por la comunicación. Ahí es donde llega el flujo de dos pasos. Bueno, como también estamos diciendo ahorita sobre los líderes, ¿cierto? Este señor Paul fue alguien muy importante. También se traspasa a los líderes, pues porque al fin y al cabo los líderes son los que van a dar la información. Yo como persona, digámoslo así, un ejemplo, yo como persona le doy la información a David, y David como líder o como persona reconocida es quien al final da la información a las personas que lo siguen, ¿cierto? Quienes sigan a las personas le van a creer a él, ¿cierto?
quien no le crea lo que diga o no lo siga, pues lo que va a decir él, para él nunca va a ser cierto. Va a buscar otros medios como para poder informarse. Pero en sí, eso es lo que hace el flujo de 2 pasos, dar la información a los líderes y estos líderes ya ponen su granito y dan la información y ya cada persona se va como direccionando a quién le cree y a quién no. Muchas veces en esta época se utiliza mucho el Twitter. El Twitter es algo como muy importante para estos líderes, ya que tienen muchos seguidores. No todos los tuiteros son líderes, igual que las redes sociales. Todas las redes sociales no funcionan como líderes de opinión, es porque hay influencers que no hacen nada y hay otros influencers que realmente sí hacen algo y dan una opinión con respecto a algunos temas. Ya las personas realmente son las que como que deciden si creen o no creen. David, sigue. Por ejemplo, en el estudio de las votaciones de 1940 fue muy importante esto porque no todas las personas tenían accesibilidad a la información. Entonces, los líderes de la información, que eran los más cercanos, ellos impartían la información y era como la aguja hipodérmica, que ellos implantaban la información y ya el resto de la sociedad se quedaba con eso y creía que eso era lo único que existía. Entonces ahí es donde como se mezclan 2 informaciones, que sería la agenda setting y también la aguja hipodérmica. Igual, entonces les vamos a colocar un videito, el cual les voy a ampliar un poco más la información para que puedan entender pues, de qué se trata el flujo de esta teoría. Profe, no se está escuchando el video. ¿Vas a activar el micrófono, por favor? Ah, no se estaba escuchando, qué pena. No, señor, no se está escuchando. Sí, ya lo pongo de nuevo. Hola, un gusto en saludarte. Bienvenido o bienvenida a una nueva clase en Teocom, el canal para estudiantes de comunicación. Mi nombre es José Luis López, profesor de Teorías de la Comunicación, y hoy hablaremos de una de las teorías más populares que pertenece al enfoque de los efectos limitados. Estoy hablando de la teoría del flujo de comunicación de 2 pasos. Empecemos. Como hablamos en el video anterior, luego de más de 3 décadas de predominio del enfoque de los medios todopoderosos, las ideas sobre el poder de los medios sobre las audiencias empezaron a cambiar debido al surgimiento de las investigaciones empíricas. Una de estas investigaciones más importantes fue El Pueblo Elige, que se desarrolló con votantes de las elecciones presidenciales de 1940 en Erie County, Ohio, Estados Unidos, y que fue dirigida por los investigadores Paul Lazarsfeld y Bernard Wilson. La investigación analizaba el impacto de las campañas electorales en los votantes, para lo cual se estudió cómo las personas de distintas categorías sociodemográficas seleccionaban diferentes tipos de informaciones que estaban relacionadas con el proceso electoral en los medios de comunicación. Entre sus resultados, se evidenció que algunas personas tendían más al intercambio informal de ideas con otras personas,
que al consumo de información de los medios de comunicación de masas. Con base en esa idea, se argumentó que la influencia persona a persona podía ser más fuerte que la influencia de los medios de comunicación. A partir de ello, se desarrolló un nuevo modelo teórico sobre el proceso de comunicación, que se le denominó teoría de la comunicación en dos etapas, también conocida como teoría del flujo de comunicación de dos pasos, en el que, si bien se sigue la propuesta lineal y unidireccional del paradigma funcionalista, se incorporan nuevos elementos provenientes del entorno social que condicionan los efectos de los medios de comunicación. Básicamente, la idea central de esta teoría es que en todos los grupos sociales existen personas que son muy activas expresando sus opiniones ante los demás, a quienes se les llama líderes de opinión, y que cumplen la función de relacionar a su gente con partes relevantes del sistema social y político. Con base en esto, se planteó la existencia de un flujo de comunicación en dos escalones, es decir, que la información que parte desde los medios masivos de comunicación es recibida y retransmitida por los líderes de opinión a las demás personas de los grupos sociales. La propuesta también sugiere que las personas formamos parte de grupos que tienen sus propias normas y valores, y que dentro de ellos, los líderes de opinión cumplirían la función de filtrar los mensajes que vienen desde afuera. La evidencia sugirió que la información pasa de los medios a los individuos más atentos e informados, y que luego ellos retransmiten esa información, junto con sus propias interpretaciones, de forma interpersonal a otras personas que tienen menor contacto directo con los medios y a quienes no les importa ser informados por otras personas. En el caso de la investigación sobre la elección del pueblo, se argumentó que los medios masivos tuvieron poca influencia directa en la decisión de los votantes sobre por qué candidato votar. Más bien, se evidenciaron dos etapas en la comunicación. En la primera, los medios masivos transmitían información que era recabada principalmente por los líderes de opinión, y en la segunda, los líderes transmitían la información hacia los grupos, funcionando como orientadores de la opinión, ya sea apoyando o desaprobando los mensajes que venían de los medios de comunicación, lo cual tenía influencia en la decisión de las personas. Por lo cual, según este estudio, los medios fueron usados más como una base para reforzar o cristalizar predisposiciones ya existentes en las personas que para decidir una elección sobre un candidato. Entre las ideas relevantes de esta teoría, podemos citar las siguientes. Primero, se reconoce al grupo como un elemento moderador de las influencias externas y al líder de opinión como mediador entre los medios de comunicación y los integrantes del grupo. Segundo, un gran número de los sujetos entrevistados mencionaron que su exposición hacia los mensajes políticos fue principalmente a través de discusiones con personas cercanas a su entorno y no tanto bajo la exposición directa de la radio o de la prensa. Y tercero, las relaciones sociales informales podrían modificar la forma en que determinadas personas reaccionan frente a un mensaje que les llega a través de los medios de comunicación de masas. Las ideas de esta teoría pueden sintetizarse en el siguiente gráfico, desarrollado por los investigadores José Sosa y Carlos Arcila. Aquí se puede apreciar que la comunicación empieza con un emisor, en este caso los medios de comunicación, que emiten mensajes que son recibidos por los líderes de opinión, quienes los transmiten a sus familias, comunidades, grupos sociales o compañeros de trabajo, lo cual da como resultado la activación, el reforzamiento o la conversión de las predisposiciones de las personas hacia los personajes u objetos sobre los cuales se hace referencia en los mensajes de los medios. Pasemos ahora a revisar las limitaciones y ventajas de esta teoría. Si bien esta teoría fue un avance considerable dentro de los estudios sobre la comunicación, hoy podemos citar las siguientes limitaciones. 1. Los actores del proceso se siguen mostrando de forma separada. De tal forma, el emisor continúa con buena parte del control sobre el mensaje, mientras que los receptores siguen siendo considerados sujetos pasivos. 2. El mensaje se piensa como real y objetivo, dejando de lado las subjetividades que suelen estar presentes en los procesos de comunicación. 3. No se considera la variable tiempo. Si en la etapa de información se tiene en cuenta que una noticia no llega al mismo tiempo y por el mismo canal a todos los receptores,
Habrá que diferenciar entre quienes conocen pronto esa información y a quienes les llega tarde. Y 4, en la toma de decisiones directas, los públicos utilizan diferentes canales de comunicación, siendo los canales informales solo un tipo más de ellos, que son más utilizados en la medida en que las informaciones sean más contradictorias. Con respecto a los méritos o fortalezas de esta teoría, podemos citar, primero, que rompe con el monopolio de los medios sobre el proceso de comunicación y pone en entredicho la influencia directa de los medios sobre la audiencia. Segundo, que advierte ya sobre una relación desigual entre los participantes del proceso de comunicación. Y tercero, que abre un panorama para los análisis centrados en las audiencias, debido a que se venía de un paradigma donde predominaban los estudios centrados en los emisores. En resumen, la teoría del flujo de comunicación de dos pasos plantea que los medios de comunicación envían información que es recibida por los líderes de opinión, quienes la procesan e interpretan y luego la transmiten a los miembros de sus grupos. En ese proceso de transmisión, estos líderes legitiman o desaprueban los mensajes de los medios de comunicación, lo cual tendría más influencia en las personas que los mensajes que son enviados directamente desde los medios. Por último, podemos indicar que la teoría del flujo de comunicación de dos pasos fue una de las principales propuestas en las que se apoyaron las teorías realizadas bajo el enfoque de los efectos limitados. Hasta aquí el presente tema, espero que te haya servido. Si quieres apoyar a este canal, puedes hacerlo de 3 formas. Muy bien, muchachos. Ya acabó el video. ¿Algo más por decir, por concluir? No, ya, profe, eso era como todo, chicos. Si tienen alguna pregunta o duda, pues realícela. Sus preguntas, inquietudes, comentarios. Todo muy claro entonces. No hay ninguna pregunta, comentario entonces. Bueno, ¿qué opinan de esos líderes de opinión? Si los trabajáramos o los trayéramos a aquel contexto en la actualidad, para ustedes, ¿quiénes serían líderes de opinión? ¿Qué condiciones deberían de cumplir las personas o algunos individuos para ser considerados líderes de opinión? ¿Qué opinan ustedes? Pues, profe, pues principalmente que conozcan y que tengan conocimiento pleno del tema, cual sea el tema. Pues eso es algo principalmente, ¿cierto? Algo importante, pues que también sean de una u otra forma reconocidos en el medio en el que se estén moviendo. Pues en el mismo medio que se vayan a mover, es decir, si es en la política, política, si es en deportes, que sepan y que conozcan de deportes, según el medio. Ok. Muy bien. En la actualidad, ¿quiénes consideran ustedes que podrían ser líderes de opinión? Una pregunta pues también para todos, ¿cierto? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Quiénes consideran ustedes que en la actualidad son líderes de opinión, perdón? En la actualidad. Pues como el que mencioné yo ahorita, a nivel coronel, se supone en la política es un ente reconocido y un líder. Ok. Muy bien. Juan Pablo, ¿ibas a decir algo? No, profe. No, no vas a decir nada. No, es que no recuerdo ahora mismo el nombre de la persona, creo que es Juan Piz. No sé. Sí. No sé. Más. En la Porque pues no podemos hablar de líderes de opinión, pues de mi opinión, de influencers, porque realmente este tipo de contenidos son muy vagos, ¿cierto? Habrán algunos que sí, como mencionaba Santiago, sepan del tema y saben qué es lo que están haciendo y realmente quieran
mostrar y mover al público, ¿cierto? Pero de una manera adecuada, mientras que los influencers de ahora en día lo que salen a hacer es puras estupideces, pues que no aportan para nada y no faltará la persona que lo siga. Ok, Alejandro, muy bien. Pero, profe, yo creo que sí, yo creo que sí hay líderes de opinión. Yo pensaría que en este momento podrían ser como los medios de comunicación alternativos. Por ejemplo, de Notiparaco como Ley Rincón, o también los propios senadores como Iván Cepeda y todos estos que últimamente han estado en debates con estos grupos alternativos, con estos medios de comunicación alternativos. Pensaría yo que sería pues como lo que mueve la opinión en este momento. Ok, muy bien. Entonces, aparte de lo que dijo Santiago ahorita en la exposición y ahorita lo reitero, frente a la pregunta que les hice de esas características, de esas condiciones que debería cumplir una persona para ser un líder de opinión, incluso en la actualidad, ¿qué se debería tener para ser un líder de opinión? Como para resumir esa parte. A ver qué determinan ustedes. ¿Qué características, qué criterios debe de tener o cumplir una persona para ser considerado un líder de opinión? Profe, credibilidad. Credibilidad, ok, uno. ¿Qué más piensan ustedes? Yo creo que también honestidad. Bueno, la honestidad creo que va a ser un asunto, es un criterio que vamos a nuevo a la credibilidad, porque, ¿cierto? Para que uno considere que alguien sea honesto o no, pues también creo que le tenemos que creer hasta qué punto dice verdades o mentiras, ¿cierto? Bueno, No, profe, porque no estoy de acuerdo con vos, porque si una persona está, por ejemplo, supuestamente adherida a un canal o a un medio masivo de comunicación y está diciendo algo que le mandaron a decir, no está siendo honesto, está haciendo algo que le dijeron en el consejo de redacción que dijera, así de sencillo. ajá, sí, muy posiblemente, hablándolo propiamente del medio de comunicación. Lo que yo estaba diciendo, Jairo, es que la honestidad también tiene que ver con un asunto de la percepción y la misma credibilidad que le tenemos a la persona. ¿Cuántas cosas hemos escuchado también, no solamente de personajes que aparecen en medios de comunicación, o que más bien representan como, tienen una representatividad ante la opinión pública, que puede que diga mentiras o a la gente le parezca honesta, ¿cierto? Pero bueno, es un criterio pues también muy válido ahí, Jairo, como para ayudar como a eso. ¿Cierto? Sí, es muy subjetivo, es muy subjetivo uno pensar que una persona está siendo honesta o no. Si yo le creo pues como en el argumento, bueno, está siendo honesta con el argumento y no conmigo. Como dicen por ahí también a veces, ¿cierto? Al estilo de Goebbels, perdón, del ministro de propaganda nazi, una mentira repetida 1000 veces es una verdad creíble, ¿cierto? Pero Es es un correcto. criterio interesante, es una criterio interesante, Jairo, muy bien. Nos dice por acá Alejandra que sepa mover la audiencia. Indudablemente ejerce un efecto, una influencia en públicos, en las personas. Muy bien, vamos con legitimidad, que nos dijo, perdón, credibilidad, que nos dijo Jairo, también con la honestidad, ¿cierto? Nos dice también que haya una fuerte influencia en las audiencias, como lo dice Alejandra, la sepa mover, ¿cierto? Tener efectos, que tenga un discurso, muy bien, también. Que de pronto nos quedaría como faltando por ahí. Hay 3 características de grandes. 4 con las que nos acaba de decir Alejandro, con el discurso, ¿cierto? Como una especie de poder de convicción, ¿o qué? Ese poder de convicción, sí, se refiere pues como a la capacidad de persuasión. Es correcto, persuasión. El discurso ya viene anudado no solamente como una capacidad histriónica de conversar o de hablar con la gente, cumplir en ello, ¿cierto?
El discurso, yo puedo tener, yo en este momento estoy teniendo un discurso con ustedes, académico, investigativo, de conceptual, teórico, ¿cierto? Y puede que lo tenga bien, pero no tenga de pronto la capacidad persuasiva, ¿cierto? También es un elemento que entra a jugar ahí. Muy bien. Muchachos, sí, esa es básicamente, esa pregunta tenía pues como objeto tener en cuenta, para que tuviéramos en cuenta las características o los atributos que debería reunir un líder de opinión para ser considerado como tal. Y bueno, voy a redondear varias cositas porque creo que el tema también está muy bien explicado y el recurso del video nos amplió mucha más información para tener en cuenta. Entonces, la teoría de los dos pasos o dos pisos, también lo en inglés es two-step flow, algo así. Es una teoría que surge también a partir de unos estudios de audiencias de públicos, unos estudios también de carácter cuantitativo, cualificaron algunas cosas, donde da cuenta sobre los efectos de los medios de comunicación. Todavía sigue habiendo mucho, se sigue pensando el efecto de los medios de comunicación en las audiencias, de los receptores finales, comúnmente pues llamados así en ese entonces, pero aparecieron unos personajes que eran los líderes de opinión. Entonces establecieron como la metáfora de esos dos pasos, y es que hay unos intermediarios, unos personajes por ahí que se encargan de filtrar la información. Ese filtro de la información se nos parece algo como más bien como la acomodación o la interpretación del mensaje, y quienes finalmente lo que hacen estos líderes de opinión es hacer esa interpretación del mensaje y lo transmiten a las audiencias. Entonces, los líderes de opinión no eran solamente considerados esos personajes que aparecían en los medios de comunicación. Esos líderes de opinión se pensaban como aquellas figuras que resaltaban o que eran representativas de una comunidad. Algo así como si fuera, por ejemplo, imagínense una situación más bien como algo muy cotidiano, lo que es, por ejemplo, un presidente de una acción comunal o un líder social, ¿cierto? Personas que ejercen ciertos liderazgos, por eso se los denominan líderes, pero que influencian o que también ayudan a dar dinámica a la opinión del público, a la opinión de las personas. Nótese bien que, de acuerdo a lo que nos mencionaron los compañeros, estos estudios de audiencia bajo la aparición de estos líderes de opinión se hicieron en materia electoral. Y dirán ustedes, pero ¿por qué en materia electoral y no en otro campo o en otro ámbito? Porque lo que es lo político y electoral es lo que proporciona o da mayor movilidad a la ciudadanía, ¿cierto? Noten ustedes que lo que es las elecciones populares, de elegir un alcalde, un presidente, en fin, lo que sea, moviliza a las personas en términos del voto, pero también genera una dinámica en la opinión pública, ¿cierto? Entonces lo electoral no apareció así como así, sino que fue como el elemento catalizador de la aparición de los líderes de opinión y para determinar cómo estos influían en la opinión pública y cuál era el papel de los medios de comunicación. También se dieron cuenta de que estos líderes de opinión, aparte de tener las características y los atributos que ustedes acaban de mencionar, también gozaban de cierta representatividad y legitimidad. La legitimidad es diferente a la credibilidad. La credibilidad es más de creer, ¿cierto? La legitimidad es que yo también lo avalo. O sea, la comunidad, el grupo social determinado, determina la redundancia. Vea, este es nuestro líder de opinión, ¿cierto? No es como un personaje que nace así de la nada y aparece de manera intermitente, sino que se empieza a notar, de que empieza a movilizar la opinión de las personas, ¿cierto? Entonces, una de esas características anudadas a las que me han mencionado ustedes es que también los líderes de opinión empezaron a gozar de representatividad mediática, es decir, empezaban a aparecer en los medios de comunicación. Y no era gratuito que también los líderes de opinión fueran incluidos en términos de la efectividad del mensaje de los medios de comunicación. Entonces, los dueños de los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores se dieron cuenta que estos personajes eran muy valiosos
que incidían significativamente en las valoraciones y las percepciones de las personas, ¿cierto? Cuando preguntamos entonces de esos líderes de opinión en la actualidad, eso era una pregunta, de hecho, muchachos, les comento, de examen hace mucho tiempo en esta asignatura, donde se les preguntaba a los estudiantes, identifique un líder de opinión y describa todas sus características. Y lo cierto, es interesante analizar esto porque si bien las respuestas nos pueden dar un poco de risa, lo cierto es que hay una constante en la determinación del líder de opinión hoy en día, y es precisamente la aparición y el manejo de herramientas técnicas, instrumentos mediáticos. Es decir, los estudiantes, algunos de ellos me respondieron, por ejemplo, líder de opinión Rigoberto Urán, Nairo Quintana, un youtuber de cosmética, ¿cierto? Pero la constante de eso era, y no nos estamos viendo de ellos, nos estamos repensando es la referencia que ellos tienen, o bueno, que comúnmente la gente va a tener, no solamente nuestros estudiantes, nuestros compañeros, sino la opinión pública, para determinar estos personajes como líderes de opinión. Entonces, ahorita Alejandro también decía algo, y es la relevancia del tema, ¿cierto? Es decir, los youtubers o los influencers de la actualidad están, los contenidos que están generando son basados en cosas que carecen de pronto de profundidad para la opinión pública. Bueno, eso puede ser cierto en parte porque pueden haber influencers, no los conozco, eso sí, que trabajen en asuntos estéticos de cosmética, pero que vayan más allá como de ese asunto muy desde la superficialidad, por decirlo de esa manera. Lo cierto es que se ha determinado que el escenario del ámbito público es lo que está movilizando más las percepciones de las personas, o puede ser incluso un tema más de interés general. Lo que pasa es que lo político no solamente es ideológico, tiene que ver con posicionamientos de las personas, ¿cierto? Y que hoy por hoy no podríamos decir, en términos de los líderes de opinión, de ese líder de opinión clásico que nos propone la teoría de los dos pasos, traducirlo más bien a la actualidad, podemos determinar algunos de esos personajes que están incidiendo en la opinión pública y que por lo general sus temas, sus contenidos, sus discursos, sus relatos, sus narrativas, entre un montón de cosas más, están apelando a lo político, ¿cierto? Entonces aparecen jóvenes, aparecen incluso políticos que están haciendo, políticos de carrera, políticos de pueblo en sí mismo, que han visto el gran poder que tienen los medios de comunicación y diversidad de herramientas dentro de la comunicación digital, por ejemplo, para propiamente construir sus propios discursos, sus propios relatos y sus propias versiones incluso del asunto, de cualquier asunto, y que eso va incidiendo significativamente en la opinión pública, ¿cierto? A ver, ya como para que vayamos terminando, en ese contexto en el que se pensó la teoría de los dos pasos, a ver, aquí se pensaba todavía en un asunto de las redes sociales, pero no las redes sociales virtuales como las conocemos, sino en esos escenarios, en estos espacios de interacción social con el otro, lo que era la familia, el grupo de amigos, los compañeros de la universidad, etcétera, y creo que el video también lo menciona. Estos grupos son espacios de socialización y de significación de los mensajes, ¿cierto? Noten ustedes que la cotidianidad es un espacio donde estamos poniendo en tela de juicio y haciendo valoraciones y enjuiciamientos incluso de todo lo que vemos de los medios de comunicación. Al fin y al cabo, estamos asistiendo a la representación de sucesos, acontecimientos, de cualquier cosa que pasa en el mundo a partir de los mismos medios. No estamos hablando solamente de la televisión, estamos hablando de todos los medios de comunicación masivos en su conjunto, ¿cierto? Ahora, si bien el ecosistema comunicacional ha cambiado profundamente por este concepto, y que esto lo vamos a trabajar mucho más adelante y vamos a retomar el concepto de influencer también, con este término del prosumidor, ¿cierto? Estos influencers no necesariamente sabemos que son comunicadores o profesionales del área, pero también
Lo cierto es que cada vez más se van apropiando de ciertos discursos, van construyendo sus propias narrativas, sus propios relatos, como les vengo diciendo, con su propio enfoque, y que cada vez más esto está está generando un efecto muy fuerte en las audiencias, hasta el punto de que la misma ciudadanía, por ejemplo, ya no se informa de lo que comúnmente uno ve en los medios de comunicación tradicionales, es decir, por ejemplo, el noticiero. Ya acudimos al influencer, ¿cierto? Al youtuber, en fin, a que él nos explique lo que está pasando. No solamente se queda en contar lo que pasa, sino qué implicaciones tiene. Este concepto entonces de líder de opinión es muy vigente al día de hoy, en términos de lo que comúnmente conocemos como influenciadores. También es un término muy utilizado y, bueno, una categoría más bien retomada por la publicidad y el marketing, ¿cierto? Que ya se aleja como un poquito de lo que nos interesa también enterar a nosotros, aunque también es complementario. Lo cierto es que estos líderes de opinión cada vez más estamos asistiendo a una configuración de ellos de una manera impresionante, de una manera muy particular y que llaman mucho la atención, sobre todo en los jóvenes, ¿cierto? Sobre todo en los jóvenes. Quizás, por ejemplo, para los más adultos, los líderes de opinión seguirán siendo ciertos personajes, como muy dentro de esos discursos y muy de esas estructuraciones del líder de opinión como a la antigüita, como lo propone la teoría de los dos pasos o pisos, aunque ya hoy por hoy estamos asistiendo también a una amalgama de públicos que ya cada vez es más diversos y ya pues también hoy por hoy vemos también que el migrante digital se está apropiando de, de estos contenidos y de estos personajes, por ejemplo, sin entendernos que es un líder de opinión como tal, nosotros lo estamos entendiendo. Y lo cierto es que en el público joven, por ejemplo, es cada vez más recurrente que la presencia de influenciadores en términos de las percepciones que los jóvenes, por ejemplo, crean frente a algún tema en particular. No solamente entonces se sigue trabajando en materia política o electoral, sino en aquellos aspectos que van teniendo cada vez más incidencia en la opinión pública. Hoy por hoy podemos hablar no solamente, o sea, lo político recuerden que no solamente es un tema de votar, o no es un tema solamente de un color político, tienen que ver con posicionamientos de las personas, y esos posicionamientos son a veces de tipo ideológicos, entonces ahí también tenemos esa lista de la política. Hoy por hoy hablamos ya, por ejemplo, de causas sociales, los animalistas, el medio ambiente, el tema del género, todo el tema pues de estos movimientos reivindicatorios del género como feminismo, entre otras cosas, ¿cierto? Hoy por hoy estamos asistiendo a eso y tiene la misma dinámica tal cual como era esa sociedad de antes que nos propone, que nos menciona acá dentro del contexto de la teoría de la comunicación de dos pasos, ¿cierto? Porque al fin y al cabo nos estamos moviendo por eso. Noten ustedes que las personas se mueven ya por causas muy en particular, ¿cierto? Y que también tienen unos emplazamientos políticos e ideológicos muy en particular. El concepto de la influencia, muchachos, lo vamos a, como les dije ahorita, lo vamos a retomar más adelante. O sea, lo que conocemos como youtuber o influencer, ¿cierto? Pero lo vamos a analizar desde una perspectiva del prosumidor y otras connotaciones que ya tienen los influencers en la actualidad y en diversidad y en otros escenarios, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, muchachos, claros hasta ahí. Comentarios, preguntas, comentarios finales, preguntas, alguna inquietud. Todo claro, profe. Muy bien, Alejandro. Compañeros. Sí, señor, todo muy bien. Muy bien, compañero Jairo. El resto, muchachos, ¿alguna pregunta, inquietud, comentario? Bueno,
Muchachos, yo estuve revisando la carpeta del Drive, algunos me han subido, el recurso pues sean las diapositivas, un texto, lo que sea, como recurso que queda de la exposición. Recuerden que eso lo vamos a utilizar nosotros para posteriores consultas y va a ser un repositorio y también de evidencia de la realización del trabajo, y eso también compone la parte evaluativa de de las exposiciones. Entonces, por favor, los que faltan las suben hoy, y los compañeros que estuvieron hoy tienen el resto del día para que suban a la carpetita el recurso. Listo. Muchachos, no siendo más entonces, si me preguntan, inquietudes, comentarios, dejemos hasta aquí. Hay mucho por conversar, cosas muy interesantes, muy importantes para entender todo este asunto de la recepción. Entonces, para que nos motivemos cada vez más pues, a generar discusiones. Bueno, muchachos, no siendo más entonces, yo los dejo por hoy. Feliz tarde y nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe. Chao. Chao, Jairo, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Se cuidan bastante. Gracias, buen día. Chao, que estén bien.